Me complace darles la bienvenida a la aldea de Nocoroco, nuestra primera aldea indígena en el canal. Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy bien feliz porque los traje a un sitio bien interesante. Y es que ustedes ya saben que yo soy un amante de la historia y de la naturaleza. Y donde nos encontramos hoy tenemos ambas y por montones. Quiero darles la bienvenida a Tamoca Park. Y la razón principal por la que nos encontramos hoy acá es porque en este territorio hace cientos de años se encontraba una aldea timicua, la aldea de Nocoroco. En este canal ya varias veces hemos hablado de los timicuas, pero nunca los hemos tocado a fondo como tal. Y hoy yo creo que es la mejor oportunidad que tenemos para hablar bien de los timicuas. Se ubicaron en el centro y norte de Florida y además eran un pueblo de carácter sedentario. Miren cómo es el camino, lleno de arena. Y mientras caminamos por ese gran parque les voy a comentar un poco de la dieta de los timicua. Y es que los timicua no tan solo pescaban, porque en su gran mayoría pescaban mucho, comían demasiado pescado, pero también cazaban. ¿Qué cazaban, Marco? Ciervos, pavos, jabalís, lo que se encontraba en este bosque básicamente, lo que se encontraba en este gran bosque. Además de eso también cultivaban. ¿Qué cultivaban? Cultivaban muchísimo maíz, mucho frijol, muchas calabazas, hojas de girasol, entre otros granos. Fue un sendero un poco largo, pero la verdad es que valió totalmente la pena para estar en este sitio. Dios mío, qué bonito. En el canal siento que no habíamos estado en un sitio así. ¿Qué es eso? Miren, 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 miren. Oigan, miren, esos son un montón de insectos, pero no sé ni qué son. ¡Ey! ¿Qué es eso? Y estos son conchas. No se alcanza a ver, pero este sitio está lleno de mini cangrejos, mini cangrejitos por todo lado. Tengo un pequeño cangrejito, me encontré un pequeño cangrejo. ¿Sí lo ven? ¡Ay, todo chiquitico! ¡Ay! ¡No! Lo perdimos, muchachos. Y es que imagínense, hace cientos de años, cuando los timicuas por estas mismas aguas viajaban, cazaban, pescaban. Es algo brutal. Nunca habíamos estado tan cerca de los timicuas, por más que lo hemos mencionado muchísimas veces aquí en el canal, ¿cierto? Miren qué hermosura. Y aquí, teniendo la gran aldea de Nocoroco. A diferencia de los muchos otros senderos en los que hemos estado, miren cómo este cambia. Para empezar, todas estas son conchas de miles de años. Aquí tenemos este hermoso paisaje y no llega a ser tan selvático como los otros, es muy costero. Es bastante interesante y me gusta demasiado, siempre me gusta ver como cositas nuevas. En cuestiones religiosas, los timicua creían en diferentes dioses de la naturaleza y para ellos los chamanes eran el puente que conectaba el mundo espiritual con el terrenal. Entonces los chamanes eran demasiado respetados. Algo bien curioso porque la gran mayoría de estos pueblos nativos casi siempre tiene chamanes y también les tenía muchísimo respeto, ¿no? A pesar de que estuvieran tan lejos. Eso es algo bastante curioso. Ver todos estos hoyos que hay aquí en el suelo. Bueno, todos los hoyos son casas de cangrejos pequeños, como el que agarramos hace un ratico. Todos ellos están llenos de cangrejitos. Marco, y tú nos hablas bastante de los timicuas, pero al final, ¿qué pasó con ellos? Y es que la historia de los timicuas cambió drásticamente cuando llegaron los españoles, debido a que los timicuas fue uno de los primeros pueblos en entrar en contacto con los europeos. Y es que estamos hablando de que los timicuas llegaron a contactarse con los europeos desde comienzos del 1500. Y aunque al comienzo la relación que tenían los españoles con los timicuas era una alianza, se llevaban relativamente bien, con el tiempo los timicuas se dieron cuenta que más que una alianza era un sometimiento por parte de los españoles hacia los timicuas. Los obligaban a trabajar sin paga, a construir iglesias, además de eso les hacían olvidarse de sus creencias, de su propio idioma y de su cultura en general. Y poco a poco se fue acumulando un odio muy grande hacia los españoles por parte de los timicuas. Se cansaron. En 1656 se dio la Gran Rebelión Timicua, donde más de 1000 guerreros timicuas salieron al ataque contra los españoles. Lamentablemente para los timicuas, esta rebelión fue brutalmente aplastada por parte de los españoles. Y no solo esto, sino que esto marcó el inicio del fin de los timicuas en general. ¿Por qué, Marco? Porque los españoles después eliminaron muchísimos caciques, muchísimas de esas aldeas las quemaron por completo. Y si antes había sometimiento, ahora iba a ser muchísimo peor. Y muchos de ustedes dirán, Marco, pero ¿por qué el pueblo timicua no se defendió si tenían más de 1000 años en este sitio? Obviamente tenían más de 1000 guerreros. Y sí, pero no. Y es que la población timicua,
antes de la llegada de los europeos era entre 50.000 y 200.000. Ese número está sin definirse todavía, pero más o menos por esos números. Sin embargo, después de la llegada de los españoles, más del 75% de la población timicua falleció a causa de las enfermedades que traían los europeos. Enfermedades como la viruela, la gripe, el sarampión, acabó con miles y miles de nativos en tan solo décadas. Realmente los timicuas no tenían mucho que hacer en contra de eso. ¿Les pareció esa historia interesante, no? Pobres timicuas también. Gran parte de su población cuando llegaron fue destruida por las enfermedades. Además de eso tenían una alianza con los españoles, la cual nunca fue una alianza sino que fue un sometimiento entero, y cuando ellos intentaron salirse de ese sometimiento ya era muy tarde. Qué triste que quede tan poquito. Muy triste para los timicua, pero muy favorable para los españoles, porque en dado caso de que los timicua hubieran podido pelear con todas sus fuerzas, por decirlo así, sin perder tanta población por las enfermedades, sin tomar tanto tiempo para atacar a los españoles, muy probablemente hubieran ganado. Y es que estamos hablando de que los timicua, a diferencia de la gran mayoría de pueblos de la región, eran muy altos. La altura promedio del pueblo timicua era de 1,80, cuando la de los europeos era de 1,65. Los europeos en varias crónicas afirman que muchos timicuas llegaban a más de 2 metros. Se dice que es por su dieta, pero realmente si este pueblo hubiera querido y las enfermedades no lo hubieran azotado tan fuerte, la batalla hubiera sido mucho más igualada y la historia hubiera podido ser diferente, por lo menos en esta región. Guerreros muy formidables. Aquí podemos ver una representación muy buena de cómo era un guerrero timicua. Como podemos ver, tiene muchos tatuajes en forma geométrica. El pelo también lo llevaban largo, y además de eso usaban arcos, flechas, garrotes, lanzas, escudos, y tenían eventos de peleas tan solo por rituales o entretenimiento. Eran un pueblo guerrero. Los timicuas vivían en aldeas permanentes y las casas eran hechas de madera por los lados y el techo siempre era de palma. Algo curioso es que siempre tenían un salón comunal en el centro de la aldea donde hacían diferentes rituales o diferentes ceremonias. Así era como se organizaban ellos. Está muy acorde este dibujo. Y después de un buen rato buscando, me complace darles la bienvenida a la aldea de Nocoroco, nuestra primera aldea indígena en el canal. Y es que nunca habíamos podido estar en un territorio así como estamos. Lamentablemente no hay casas, ni flechas, ni botes de los timicua, porque la gran mayoría de objetos que pertenecían a los timicua fueron puestos en museos, y las casas quedaron la gran mayoría destruidas totalmente. Pero por lo menos tenemos constancia y podemos decir que en ese territorio donde yo estoy actualmente, los timicuas hace cientos de años comerciaban, cazaban, pescaban y un montón de actividades más. Increíble. Aquí claramente podemos ver la estructura de uno de los que eran sus salones de eventos. Sí pueden ver cómo está como la forma bien definida. Obviamente no hay paredes de madera ni techo de palmera, pero algo es algo. Y algo que está bastante cool es que en este parque hay una estatua muy grande de los timicua en honor a los timicua, y eso la verdad es que me parece genial. A diferencia de lo que se pudiera llegar a creer de los timicuas, ellos no eran un pueblo bárbaro, y es que su sociedad era jerárquica. Primero estaba el cacique, después iban los chamanes, los nobles, los guerreros, los sacerdotes, y en la parte de abajo iban las personas comunes y corrientes como usted y como yo, los pescadores, los agricultores, las personas que tejían, todas esas personas. Y esos escalones de acá son lo último que nos queda de la aldea de Nocoroco, construido por los timicua. Como pueden estar viendo, todo eso con lo que está construido son conchas marinas, y es que los timicuas llegaban a construir con este material. Qué triste que quede tan poquito. Algo que me gusta de este sitio es que es un parque grande, pero al mismo tiempo está bueno porque es muy manejable. A diferencia de otros parques en donde hemos estado, donde la única manera de llegar a ciertos sitios es caminando y caminando y caminando, en ese sitio no, en ese sitio hay carretera para casi todo. También tenemos que pensar que este sitio está pensado para aquellas personas que tengan bote en su gran mayoría, porque estamos rodeados por el río Halifax, y ese río se conecta directamente con el océano. Entonces aquí muchas personas que son dueñas de botes vienen acá solo para tirar su bote al mar, su kayak al mar, y pues darse un chapuzón. En este sitio, como ya es costumbre, se pueden ver bastantes manatís, bastantes aves, tortugas, obviamente alligators, ciervos, y es que realmente ese sitio es muy muy bonito. Ya
Ya hablando más como tal de la historia de este parque como tal, del Parque Tamoca, en 1945 fue adquirido por parte del estado de Florida y después se convirtió en un parque estatal. Al convertirse en parque estatal, esta tierra quedó muy protegida, lo cual es muy bueno para la biodiversidad del parque como tal, como también para preservar su memoria histórica, con la tribu Noroco que se ubicaba en ese sitio tan único. Entonces estaba bastante bien. Uy, me encontré un pescado muerto. Ya se lo están comiendo las hormigas. Coronas, me mordieron. ¡Au! ¡Ay, me mordieron esas pendejas! No me vuelvo a meter con la comida de una hormiga. ¡Au! ¡Au! En ese sitio usted puede hacer ciclismo, kayak, pescar. En algunos sitios nadar, aunque no he visto ningún sitio que te diga que tú puedes nadar. Mucha gente viene y se bota de los botes. Entonces también me imagino que será permitido, nadie les dice nada. Entonces está bastante bien. Este parque, la verdad, me gusta. Les cuento que la mano la tengo roja, me arde un montón. Y es que cuando se me subieron las hormigas, no fue una ni dos, sino que fueron como 10 que se me subieron y me picaron todas en el mismo sitio. Y eso duele. Como tengo esa mano toda roja. Mordieron duro, ahí se ve. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me dejen aquí en los comentarios qué le pareció. ¿Vendría a este sitio? A mi opinión personal, un sitio que vale totalmente la pena, un parque muy bonito, lleno de historia, que es lo que más me encantó a mí, porque en todos los parques en los que hemos ido al canal, nunca habíamos tenido la oportunidad de ver un territorio que perteneciera literalmente a los Timicua, bueno, a una tribu Timicua como tal. Eso me parece algo impresionante y me gustó muchísimo. Siento que lo explican de una manera correcta. Y también ese sitio geográficamente es muy bonito. Está enfrente de dos ríos muy grandes que conectan con el mar. Entonces, obviamente, usted se imaginará lo bonito que se ve este sitio. Si usted tiene la oportunidad de venir, venga, porque también va a haber mucha vida silvestre, muchos animales, ciervos, conejos, cocodrilos, bueno, alligators, muchos manatíes en temporada de manatíes. Es un sitio muy bonito que vale mucho la pena. Y lo que le digo, si usted tiene un bote y puede botarlo por aquí, lo invito a que lo haga porque realmente no se va a arrepentir. Espero que le haya gustado mucho el video. Nos vemos la otra semana. Recuerde que menos del 2% de la gente que nos ve en el canal nos sigue en el canal. Entonces le invito a que por favor nos ayude a cambiar ese número para que en un futuro le podamos aparecer a muchas más personas en el canal, sigamos creciendo y podamos seguir trayendo esta clase de videos al canal que tanto le gustan a usted como a mí. Espero que le haya gustado mucho el video. Nos vemos la otra semana y chao, chao.